opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. ¿Sabían que los productos gastronómicos que comemos diariamente, un plato de arroz, una milanesa de soja, sus semillas tienen dueño? Y los dueños no somos exactamente nosotros. ¿Quiénes son los dueños de la semilla en nuestro país? ¿Qué es la soberanía alimentaria? Para responder esas preguntas saludamos a Fernando Frank, ingeniero agrónomo, integrante de la Secretaría de Agricultura Familiar de San Luis y escritor en Acción por la Diversidad. Los saludamos, Fernando. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Bueno, ¿nos podría explicar quién tiene la propiedad de las semillas en nuestro país? Bueno, es un tema muy interesante y como decías, que no se conoce demasiado, digamos. Todo el sistema alimentario en general está... Bueno, el sistema, o sea, conviven en este momento el sistema industrial con el sistema de la soberanía alimentaria. Y en cuanto al sistema industrial, está controlado en sus distintos eslabones de la cadena de valor por corporaciones privadas, en muchos casos transnacionales, que han concentrado y extranjerizado esa propiedad. Y lo primero con respecto a las semillas en particular es que las semillas solían no tener propiedad, solían desde los orígenes de la agricultura hasta no hace mucho no tener dueños y circular libremente. Y bueno, lamentablemente desde hace unas cuantas décadas, no muchas, esto está cambiando. Repito, todavía conviven los dos sistemas y muchas de las semillas sí son efectivamente libres y circulan. Pero bueno, con respecto a los cultivos comerciales más importantes en lo económico, bueno, está en discusión estas tensiones por la apropiación y la privatización de las semillas. Y para bajarlo, para que entiendan mejor nuestros oyentes, ¿qué significa que las semillas tengan propiedad? Bien, significa que en algunos casos las empresas que son titulares de esas propiedades reclamen derechos de propiedad intelectual, reclamen lo que, por ejemplo, sería una licencia en el caso de cuando usamos algún producto tecnológico como un software. Bueno, quieren algo similar a eso, que quienes producen alimentos le paguen a estas empresas por ser estas empresas titulares de los derechos de propiedad. Es algo extraño, es algo muy raro, que nos suena muy raro, pero que lamentablemente en otros países ya se implementa, y bueno, que está la propuesta concreta de las empresas de que suceda esto también en Argentina. Esto hubo intentos de lograrlo en distintos momentos, desde el año 2012, en el año 2018, y lamentablemente hoy también está en propuesta, digamos. ¿Y por qué estas empresas realizan modificaciones en las semillas? ¿Por qué son propietarios intelectuales? Bien, todas las semillas agrícolas son fruto primero de la naturaleza y después de muchas generaciones de agricultores y agricultoras, de comunidades de distintos lugares del mundo, que las adaptaron a su sistema de cultivo. Por eso decimos que es una propiedad colectiva, y como dice la organización que es internacional campesina más grande, que se llama Vía Campesina, las semillas son patrimonio de los pueblos y están al servicio de la comunidad. Lo que sucede es que empresas que modifican la última partecita de todo el largo proceso de desarrollo de las semillas, bueno, se arrogan la titularidad en términos de propiedad intelectual
y propiedad en definitiva de todas esas generaciones de trabajo humano y de desarrollo ancestral. Incluso las semillas transgénicas son semillas que vienen de este desarrollo histórico que vengo diciendo, pero bueno, que se les hace algo en el último momento y de hecho, lo vamos a decir claramente, se lo hace en función de este objetivo, de privatizarlo. Además de, en algunos casos, como pueden ser los transgénicos, asociarlos al consumo de agrotóxicos, como pueden ser los herbicidas. Esos son procesos muy claros, que, bueno, en todo caso es interesante discutir y hacer conocer. Fernando, Guillermo Jeremías lo saluda. Quería preguntarle respecto de si se puede hacer un parangón de esta situación con lo que ocurre con los medicamentos, digamos, que están los productos de marca y los genéricos, porque aquí se pueden utilizar semillas sin ser consideradas propiedad de laboratorios o de empresas que hayan experimentado con ellas. Está muy bien la pregunta. Dos cuestiones. Por una parte, no solo se puede hacer una comparación como la que haces, sino que en algunos casos las empresas son las mismas. Bayer, que compró Monsanto, que es una empresa de agrotóxicos y también de semillas, una de las principales del mundo, es más conocida por su rol como empresa farmacéutica. Así que sí, son las mismas empresas y la lógica de patentes es la misma. Hay diferencias técnicas, legales, que por lo que son derechos de obtentor y patentes en muchos casos, pero sí, la lógica efectivamente es la misma. Y con respecto a lo que decís de los genéricos, hoy en Argentina el uso propio, o sea, esta cuestión básica de la agricultura, que es cosechar granos y sembrarlos en el mismo campo, hoy está amparado por la ley. La ley actual protege ese derecho. La cuestión es que, bueno, hay propuestas que buscan restringirlo o hacerlo que sea pago o hacerlo por vías de excepción. Esta cuestión del uso propio, que es, en nuestra opinión, el foco principal del debate de las leyes de semillas. Claro. La ley que tenemos en Argentina protege ese uso propio y, bueno, entendemos que si se modifica, se tendría que modificar en función de facilitar la circulación de las semillas y el mejoramiento, y no lo contrario que se produciría si se limitara ese uso propio. Sí. Las empresas obviamente van por más, digamos, que no quieren ni siquiera que se salte ese cerco. Sí, las empresas proponen desde un lenguaje publicitario. No nos olvidemos que son empresas que se presentan como científicas, tecnológicas, pero son empresas que quieren vender un producto. Dicen que si se privatizara más, eso sería un incentivo para que ellas investiguen más y vendan mejores productos, y que eso sería la vía de solucionar los problemas de la agricultura. Lo que planteamos quienes somos críticos de estas miradas es que por una parte no tienen soluciones desarrolladas como dicen tenerlas, y que sí están viendo de ampliar un mercado, que es una cuestión básica de una empresa, sobre todo de una empresa transnacional. A veces las empresas crecen llegando a nuevos países, a veces llegando a nuevos territorios dentro de un mismo país, a veces se cambian de rubro, y en este caso sería crear un mercado. Siempre que se privatiza la naturaleza, se vuelve mercantil algo que no lo era. Puede ser las aguas o, en este caso, la diversidad agrícola en la forma de las semillas. Bien, y usted nombró el sistema industrial, pero también la soberanía alimentaria. ¿De qué se trata este sistema? Bien, por una parte, todo lo industrial tiene que ver con lo empresario, con las relaciones laborales salariales, de contrataciones y demás. Y lo que tenemos como producción de alimentos en Argentina, en todos los territorios de Argentina y en otros países del mundo, en todos los países del mundo, es la producción familiar, la producción
de pequeña y mediana escala, con relaciones más humanas, que tiene muchos nombres. Se lo llama agricultura familiar en algunos territorios, en otros lugares se llama chacateros, en otros lugares se llama crianceros, puesteros, campesinos, indígenas, que comparten estas características en cuanto al trabajo, la vida en el campo, y que en general casi exclusivamente se dedican a producir alimentos que se consumen localmente, a diferencia de la producción industrial, que tiene esa característica perdón, en la calle se escuchan varios ruidos, de las grandes distancias, de las cadenas de valor con muchos actores y con muchos procesos industriales. En la agricultura familiar, campesina, indígena, en general se produce localmente alimentos de consumo directo. Estamos hablando de carnes, fruta, verdura, leche, huevos, quesos, harina y todo eso. Y lo que vemos es que hay una tensión entre los dos sistemas, hay muchas tensiones entre estos dos sistemas de producción, y lo que proponemos desde muchos espacios amparados en la visión grande de la soberanía alimentaria es que se limite a los agronegocios, a estos sistemas agroindustriales, y se apoye desde la sociedad y también desde el Estado a la agricultura familiar, campesina, indígena, que produce los alimentos, y que a veces en condiciones desfavorables, y que bueno, si esas condiciones volvieran un poco mejores, Sí. se produciría más alimento localmente, y eso, además de ser alimentos de mejor calidad, apuntaría también a bajar los precios. Bien. Fernando, para finalizar quería preguntarle ahora a Massa, como ministro de Economía y Agricultura, ¿qué políticas cree que va a llevar a cabo respecto a esta temática? Mira, no está muy claro todavía en estos cambios de gabinete cuál es la agenda. Lo que nos pasó fue con el último ministro, con Julián Domínguez, que hizo anuncios a favor de, por ejemplo, la privatización de semillas, a la vez que hacía anuncios de apoyo a la agricultura familiar, y, por ejemplo, ninguna de esas dos se tradujo en resoluciones concretas que podamos leer en el boletín oficial y ver la realidad. Eso es lo que pasó en los últimos meses. Tuvieron anuncios muy concretos que no se tradujeron en lo concreto. Entonces, bueno, estamos muy atentos y atentas a cuáles son los anuncios, pero en lo específico de estas cuestiones que estamos conversando no ha habido, desde el cambio de gabinete, anuncios concretos. Sí hay una cuestión que dijo Massa en el primer discurso, en la primera conferencia de prensa, que tiene que ver con el apoyo con una ley de fomento agroindustrial, o agrobioindustrial la llaman ahora. La verdad que vemos con preocupación eso, porque tiene que ver con favorecer el aumento de las exportaciones y no la producción y el derecho al acceso a los alimentos. Entonces, bueno, eso es pero bueno, como decía antes, estamos atentos y atentas para ver cómo se traducen en medidas concretas. Fernando, algunos anuncios. Fernando, le agradecemos su contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Gracias. Bueno, ahí estaba Fernando Frank, ingeniero agrónomo e integrante de la Secretaría de Agricultura Familiar de San Luis. Así son las cosas y por algo será. Aquí te contamos toda la verdad. Así son las cosas. Super ofertas Top. Super Top está donde estás vos. El mayor surtido.